Muy buenos días, que Dios les bendiga mucho. Vamos a iniciar en este día. Quiero pedirles que hagamos una oración. Padre amado, queremos pedir de tu bendición, de tu ayuda en este día y queremos pedirte que a través de este mensaje, Señor, tú nos ayudes y nos asistas espiritualmente. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera pedirles que me acompañaran en sus Biblias al libro de Hechos en el capítulo 14, del versículo 19 al versículo 22. En este día vamos a tocar un tema que se titula La confianza en la soberanía de Dios. En el libro de Hechos nos dice lo siguiente: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad. Habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rogándole a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La Biblia nos dice en este pasaje que el apóstol Pablo estaba confirmando a los discípulos para que permaneciesen en la fe. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo estaba interesado en la vida de ellos, en el progreso espiritual de ellos. El apóstol Pablo estaba interesado en que ellos formaran su carácter, y ellos estaban atravesando ante todo una tremenda prueba. La palabra aquí nos marca que Pablo mismo fue apedreado e incluso lo habían dado por muerto. Una prueba tremenda, una prueba terrible que estaba pasando el apóstol. Y por eso el apóstol estaba con ese interés de confirmar a los discípulos. Es importante entender en estos momentos que estamos viviendo una alerta, una alarma mundial por toda esta situación del famoso coronavirus. Entender que ante todas las cosas y que sobre todas las cosas Dios tiene el control de todo. Es importante entender un poco de la soberanía de Dios, para lo cual yo quiero que antes de entrar al estudio del libro de Hechos, toquemos como introducción el Salmo 8, versículo 1 y versículo 3. En aquel salmo el salmista nos dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas, que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Son palabras muy interesantes, muy intensas, muy especiales, las que nos maneja aquí el salmista. Nos habla de algo muy especial. Dice que cuando él veía los cielos, la obra que Dios había creado, cuando veía toda aquella creación, podía salir de su corazón un pensamiento: ¿qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros los hombres para que Él tenga de nosotros memoria? Aquel gran salmista, aquel gran rey de Israel llamado el rey David, fue un hombre que pudo contemplar la grandeza de Dios, la soberanía de Dios. Él pudo contemplar que Dios tenía el control sobre todas las cosas, sobre las cosas que acontecían, sobre este mundo, sobre este universo, y ante todo sobre las cosas que pasamos, sobre las pruebas. Y es importante tener presente que Dios tiene el control de todo. Dios es quien tiene el control de todas las cosas aquí en la tierra.
nosotros tenemos que entender las cosas que Él determina y aceptarlas. No podemos cuestionar lo que Él hace, porque nuestra inteligencia es limitada para poder comprender aquella grandeza de Dios. En estos días hemos entendido que el hombre es muy frágil, ante las cosas. Vemos como un virus ha puesto en alerta, ha puesto en fragilidad, en debilidad a todo el mundo. También podemos ver cómo nuestro conocimiento como humanos es limitado. Los científicos de las naciones más poderosas del mundo trabajan por encontrar una pequeña cura para poder frenar a un microorganismo, a ese virus denominado coronavirus. Y nos muestra que el hombre, a pesar de tener toda una inteligencia muy grande, es limitado. Y hay muchas lecciones, hoy corren muchas reflexiones que se han hecho, porque nos damos cuenta que como personas somos frágiles, somos limitados y estamos reducidos a un pequeño espacio. El salmista, en cambio, dentro de todas las cosas que vivía, él podía contemplar la grandeza de Dios, esa soberanía muy especial de Dios. Y es un llamado a que nosotros tengamos una confianza en esa soberanía de Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios es omnipresente, es decir, que Él está en todas partes. También nos dice que Él es omnividente, es decir, que Él puede ver absolutamente todo, en todo lugar. Pero también nos dice que Él es omnisciente. Y cuando la palabra de Dios menciona esa palabra, lo que está diciendo es que Dios lo sabe todo. Sabe lo que era, sabe lo que es, sabe lo que va a venir. Es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Dios ya sabía que esto iba a venir. Nosotros hace un mes, hace 3 meses, hace 5 meses, desconocíamos. Ahora estamos haciendo conciencia de ello. Pero Dios ya sabía. Y no solamente eso, sabe lo que va a venir mañana. Dios sabe lo que va a venir en un mes, en 5 meses, en un año. Dios ya sabe cuándo va a parar toda esta situación o si va a perdurar. Dios lo sabe todo. También Dios es omnipotente. Eso significa que Él tiene el poder sobre todas las cosas. Que Él es todopoderoso. Tiene el poder de hacer la creación, tiene el poder de hacer al ser humano y también tiene el poder, cuando Él lo considere, de frenar una situación triste como la que estamos pasando. Pero vamos a reflexionar un poquito en ello, porque muchas veces cuando nosotros no tomamos esto en la palabra, no nos damos cuenta de la realidad que estamos viviendo. La palabra de Dios nos habla de un libro muy especial, un libro llamado Job, el cual nos narra un personaje del mismo nombre, Job. Y es un libro que es muy profundo, porque es un libro que debate temas como ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite la muerte? Y si Dios es todopoderoso, como decía, ese libro trata por qué Dios no evita las tragedias. Porque a veces hay una duda muy grande entre nosotros, los humanos. ¿Por qué Dios no puede evitar los problemas, los males, si Él es todopoderoso? La palabra de Dios nos narra que los amigos de Job que llegaron ahí a consolarlo no podían entender aquello que estaba pasando en la vida de él. No entendían por qué sufría tanto, por qué pasaba esa prueba tan tremenda, tan terrible. Pero amigo, entender lo que Dios decide o lo que Dios trata en esta tierra es muy difícil. Es como tratar de entender la mente de un científico. Es como tratar de entender la mente de un genio. En la mente de ellos pasan tantos pensamientos que nosotros difícilmente vamos a poder descubrir. Y es una de las razones por la que
Nosotros nos preguntamos muchas veces y nos cuestionamos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué vienen las pruebas? Es importante entender que Dios en su soberanía no tiene la responsabilidad de decirnos las decisiones que Él toma. Por eso, en el libro de Job, en el capítulo 33, en el versículo 13, la Biblia nos dice, ¿por qué contiendes contra Él? Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones. En este texto, la palabra de Dios nos dice que Dios no da cuenta de lo que Él hace. Dios no dice absolutamente nada. Muchas veces nosotros no comprendemos las decisiones que Él toma, pero Él maneja este mundo, Él gobierna este mundo. Él maneja, dirige este barco. ¿Cómo? ¿Cuándo? Y a donde Él quiere. Y Él no nos da razones. Así es. Y nosotros tenemos que aceptarlo. Y es importante entender eso, porque cuando nosotros no entendemos esa soberanía que Dios tiene sobre este mundo, nosotros vamos a tener muchos problemas. Y para ello yo quiero que nosotros reflexionemos un poquito en un pueblo, en una nación que se llamaba la nación de Israel. Si usted conoce un poco la Biblia, Israel fue un pueblo que Dios sacó de Egipto. Ellos eran esclavos de aquella nación, en aquel imperio de Egipto. Después de que los saca, los pasa por un mar rojo, haciendo un gran milagro, abriendo el mar para que ellos pasen y sean salvados. Después de ellos, ya en el desierto, en una ocasión le dio agua de la peña, hizo que una peña brotara agua para que ellos pudieran satisfacer una necesidad muy elemental. Comieron un maná, que era un pan que venía del mismo cielo. Dios hizo muchos milagros con ellos. Pero lamentablemente, esa generación que salió pereció en el desierto, murió en el desierto. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasó aquello? Y nosotros ahora podemos entender que fue por una razón. Porque ellos tenían una rebelión aquí en su corazón. Una rebelión en su corazón. ¿Pero por qué se rebelaron? ¿Saben cuál fue la causa por la que se rebelaron? Porque no entendieron el porqué de las pruebas. Porque trataron de entender los planes de Dios, pero no los entendían. Y querido amigo, querido hermano, es un peligro muy especial para la humanidad cuando trata de cuestionar a Dios. Porque no lo entiende. Porque no entiende lo que está pasando. La rebelión está a la mano cuando nosotros no entendemos. Y es importante entender que la naturaleza humana no va a poder comprender a Dios. Y Dios no está esperando que lo comprendamos, porque a Dios no se lo debe de comprender. A Dios hay que creerlo, hay que amarlo y hay que obedecerlo. Es en ese punto donde muchos cristianos mueren espiritualmente, porque ni están en Egipto, ni han llegado a la tierra prometida. Pero, ¿qué pasa? Mueren porque quieren respuestas. Mueren porque se preguntan durante ese proceso de Egipto a la tierra prometida, ¿por qué esta prueba? ¿Por qué esta otra prueba? ¿Por qué aquí? ¿Por qué acá? En vez de caminar, avanzar y obedecer, se preguntan, ¿por qué, Dios mío? Y empiezan a cuestionar a Dios en su sufrimiento, en su dolor, en su pesar, y no se dan cuenta que lamentablemente Dios nunca va a dar respuesta. Dios hace las cosas, permite las cosas con un propósito. El apóstol Pablo, en aquella historia que estábamos leyendo del libro de Hechos, había sido apedreado. Y la Biblia nos dice que en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, nunca se puso a preguntarle a Dios por qué pasaba eso. Él muchas veces fue a la cárcel y él nunca se detuvo a decirle por qué Dios hace esto. Él simplemente obedeció y entendió que Dios tenía algún buen propósito para él.
No hay nada que pase en nuestras vidas que Dios no lo permita con un propósito. Como Él es soberano, Él sí conoce, Él sí sabe el mañana. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, ni en 5 días, ni en 3 días, ni en un día, ni en unas horas. Nosotros no sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy pequeños para poder entender la grandeza de Dios. Los seres humanos somos diminutos para poder comprender aquella grandeza de nuestro Dios. En este día yo quiero que nosotros meditemos en el libro de Hechos, en el capítulo 14, en el versículo 22. Algo que es muy especial. La Biblia nos dice en este texto que el apóstol Pablo quería como primer punto animar a los hermanos. Dice el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos. Primer punto en este día, Pablo quiere animar a los hermanos, quiere animar a los cristianos para que continúen a pesar de las pruebas, para que perseveren, para que miren el objetivo final, para que miren a Cristo, para que no se centren en la prueba, en el dolor, en la dificultad, en aquello que estaban pasando. Pablo mismo había pasado un sufrimiento, pero él tenía su meta en la mira, en el objetivo supremo, que es estar con Cristo. Y les decía, por favor, no pierdan esa confianza, porque el apóstol Pablo sabía que en medio del dolor y del sufrimiento, los débiles pueden correr peligros. Aquellos que son débiles en la fe pueden ser sacudidos. Pero el apóstol Pablo también sabía que en medio de ese dolor y de ese sufrimiento, Dios forma nuestro carácter. Dios mejora, cambia nuestro carácter. Pero él estaba interesado en que nuestro ánimo esté hacia arriba. Él quería confirmar el ánimo del pueblo de Dios. Él quería confirmar el ánimo de los cristianos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo estaba consciente que nosotros somos humanos. El apóstol Pablo sabe que como humanos nosotros sufrimos. Y sabe que vamos a enfrentar grandes desánimos. Y lo que Dios nos está diciendo es, ten confianza en mi soberanía. Ten confianza en que yo tengo el control. Cree, continúa, no desmayes, persevera. Van a enfrentar grandes pruebas, dificultades, adversidades, enfermedades. Pero es importante tener presente que Dios tiene el control de todo. Si usted conoce la historia de este hombre llamado Job, que estábamos estudiando hace un momento, nosotros podemos ver que Job habló muchas cosas. Job no entendía por un momento por qué le pasaba aquello. Job llegó incluso a renegar de Dios. Se quejó, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién me diera dónde está Dios? Yo quisiera ir a preguntarle por qué me está pasando esto. Y en un momento Dios vino a hablar con él. La palabra de Dios nos dice que Dios vino aquí a donde Job a hablarle de su grandeza, hablarle de su poder, hablarle de su autoridad en esta tierra. Pero jamás Dios le habló a Job de por qué le había permitido tremenda prueba, de por qué había venido ese gran sufrimiento. Es importante que nosotros entendamos eso. Dios sabe que nosotros como humanos sentimos, Dios sabe que nosotros como humanos lloramos, y Dios no nos excluye de nuestras emociones. Lo que Dios quiere es que nosotros confiemos en Él para que no perdamos ese gusto de vivir agradándolo. Que no permitamos que la prueba nos quite el gozo de vivir una vida plena. Dios conoce todas las cosas. La Biblia nos dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 29, versículo 29, que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios,
mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aquí nos dice la palabra, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Dios así decide las cosas. Él hace las cosas, las guarda. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito muy especial. Él no nos va a decir las cosas ahora. Si las considera oportunas, nos las dirá a más adelante, o si no, hasta el día que partamos a la eternidad. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. ¿Qué Dios hace? ¿Cómo Dios hace? ¿Cómo Dios obra? Y es parte de lo que nosotros entendemos cuando estudiamos la palabra de Dios. También quiero que nosotros veamos un segundo punto. Hechos, capítulo 14, versículo 22, una vez más. Recordemos, Dios quería animar a los discípulos. Segundo punto dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Queridos hermanos, queridos amigos, el apóstol Pablo les decía a los cristianos, perseveren en la fe. Perseveren en la fe. Porque llegará un momento en que lo único que tengamos para sostenernos es la fe. No la confianza en los humanos, no la confianza en las circunstancias, en los médicos, en las soluciones terrenales. Nuestra única confianza va a ser nuestra fe en Dios. Nuestra fe en Dios. Job, en medio de esa prueba, en medio de ese dolor, en medio de esa lucha, se aferró a Dios. Y clamó, yo sé que mi Redentor vive y que me levantará. Porque se aferró a lo único que podía aferrarse en medio de ese dolor, en medio de esa prueba, en medio de esa adversidad, en la fe. A través de la fe se aferró a Dios. Amigos, hermanos, Job lo perdió todo. Job perdió su familia, sus hijos. Job perdió sus recursos materiales, casas, negocios o ganados, grandes ganaderías que tenía. Job lo perdió absolutamente todo. Y no solamente eso, además recibió una terrible enfermedad que hizo que todo el mundo se alejara de él, hizo que todo el mundo pensara que Dios lo había castigado por algo terrible que había hecho. Y él no entendía porque estaba pasando aquella tremenda prueba. Pero Job, en medio de toda esa pérdida, se aferró a través de la fe a Dios. Dios no le dejó nada. Job perseveró en fe a pesar de que no veía nada. En la prueba, lo único que lo sostuvo fue eso. Segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Fue lo que Job vio. Fue a lo que Job se aferró. Y es importante tener presente eso. En esta época, aparte de nuestra fe, los cristianos tenemos la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da su asistencia, nos da su gracia, su dirección, muchas veces su consolación. Y Él está ahí para ayudarnos a no desmayar. Pero el apóstol Pablo, en esa reflexión, en aquel consejo, en aquel llamado que le hacía a la iglesia en el libro de Hechos, les decía, perseveren, perseveren, no desmayen, sosténganse, manténganse. En Juan, capítulo 16, versículo 33, el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción.
En el mundo vas a tener aflicción, tristeza, congoja, pesar, pero confía, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús nos decía que confiemos en Él, que confiemos en su soberanía, que confiemos en que Él tiene el control de todas las cosas, en que si pasa algo es porque Él lo permite. Y es importantísimo entender eso. En la época de Cristo hubo algo, su crucifixión. Cuando al Señor Jesús le traspasaron los clavos, cuando al Señor Jesús lo colgaron en aquella cruz, aquel terrible martirio que Él pasó, muchos no entendieron. Muchos no lo comprendieron. En aquel momento no entendían por qué pasaba aquello. Incluso en aquella época y ahora consideran que eso fue un fracaso. Pero los que entendemos, ahora los que entendemos, sabemos que fue lo más sublime que Dios haya hecho. Sabemos que fue lo mejor. Ahora lo entendemos. En aquel entonces, la gente lloraba y lamentaba y tenía mucho pesar. Hoy le damos gracias a Dios por el sufrimiento en la cruz de aquel bendito Maestro. Hay que perseverar. Como tercer punto, en el texto de Hechos nos dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En este texto nos dice que al reino de Dios se va a entrar con muchas tribulaciones. Hoy los cristianos sufren en todas partes. Esos cristianos que están consagrados de corazón, cristianos fervorosos, sufren en todas partes. Países comunistas como la China, que nosotros no alcanzamos a ver, porque no estudiamos o meditamos en ello. Países islámicos y muchos otros países incluso cercanos, gobiernos tiranos. Torturan a los cristianos, persiguen a los cristianos, destruyen a los cristianos. Hay un alto nivel de sufrimiento en este mundo del pueblo cristiano. Es cierto que Dios le va a dar a cada uno el nivel de sufrimiento que pueda soportar, porque Dios no da un mayor sufrimiento del que podamos soportar. En Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8 y 9, nos dice que el diablo anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dios sabe que estamos pasando toda clase de pruebas. Dios sabe que el cristiano vive luchas, dificultades, aflicciones. Lamentablemente en América y en muchos países de Occidente, Europa, Occidente, que hay cierta estabilidad, se piensa que no hay aflicciones, se piensa que no hay tribulaciones. Se piensa que no se debe de pasar toda clase de penalidades, dificultades, enfermedades, que los cristianos no pasan de ello, nada de ello. Y es muy triste que hay muchos cristianos que cuando Dios los bendice, los siguen. Que cuando Dios les da paz, prosperidad, beneficios, siguen a Dios, los siguen a Él. Pero cuando por alguna razón le quitan aquello, se va aquello, se espuma, desaparece, en cambio ahí sí, ya reniegan, ahí sí, ya se quejan. No actúan como un cristiano de corazón que agrada a Dios por gratitud. Ellos solamente ven las circunstancias. No ven como Dios, que ve las cosas
más alto. Los pensamientos de Dios son superiores a los de los hombres. Los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros. Dios no mira las cosas como nosotros lo vemos. Dios ya conoce el mañana. Dios ya conoce lo que va a venir porque Él es omnisciente. Nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios lo gobierna todo. Hace muchos años, en Europa hubo un hombre llamado Richard Wurmbrand. Ese hombre fue perseguido por ser cristiano. Fue encarcelado primeramente 12 años y después 8 años más. Su esposa fue encarcelada 3 años. Entre los dos aproximadamente 25 años pasaron en las cárceles terribles, espantosas. Él se dedicó a luchar, a ayudar a las personas que estaban ahí presas, a consolarlas. Hay un libro muy especial de él que se llama Torturado por Cristo. Y este hombre luchó mucho. Pasó muchísimas tribulaciones, muchísimas aflicciones. Y si nosotros hubiéramos estado en sus zapatos, posiblemente pudiéramos haber dicho, Dios mío, ¿por qué pasa todo esto? Pero él sabía que había un propósito. Cuando él salió de la cárcel años después, él levantó un ministerio que se llama La Voz de los Mártires. Un ministerio que hoy es un ministerio de bendición mundial. Un ministerio que hoy bendice a millones de cristianos. Él creó una plena conciencia de la tribulación y el padecimiento que viven los cristianos. Así que a través de este ministerio, él ayuda y asiste a millones de cristianos en el mundo entero que están padeciendo terribles persecuciones. Él partió hace unos pocos años, pero el ministerio de él sigue y ha dejado un legado muy lindo, mostrándonos que aunque tal vez no sabía lo que Dios iba a hacer, cuando él estaba padeciendo, cuando él estaba pasando tremendas tribulaciones en la cárcel, él nos deja ese ejemplo, que Dios sí sabía lo que iba a hacer con él. Y es importante entender que en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, Dios forma el carácter. Y yo quiero que nosotros para ello entendamos en el capítulo 5 del libro de Hebreos esto, que en medio del dolor Dios forma el carácter. La Biblia dice que aunque era hijo, hablando del Señor Jesucristo, por lo que padeció, por lo que sufrió, por lo que él, por las aflicciones que él vivió, aprendió la obediencia, aprendió a hacer las cosas como Dios quería, aprendió a seguir las cosas de la manera que Dios quería. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dios no libró ni a su propio Hijo. El mismo Señor Jesús pasó por el camino de las aflicciones, de las tribulaciones, pruebas que atribulaban su vida, su alma. Es importante tener presente que Dios nunca permitirá que pases algo más pesado de lo que usted o yo podamos sobrellevar. Pero es importante tener presente que hay tribulaciones para aquellos que creen en Dios, que hay tribulaciones para aquellos que siguen a Dios, y que si Dios ni a su Hijo escatimó de que padezca, tampoco lo va a hacer con nosotros. Lo va a utilizar para formar nuestro carácter. Y aquellas aflicciones, por duras que sean, van a ser una preparación. Aquellas pruebas van a ser una preparación. Por eso el libro de Apocalipsis 7:17 nos dice que Dios llegará un momento en que enjugará, secará la lágrima, toda lágrima de los ojos de aquellos que han padecido tribulación, sufrimiento y aflicción por causa de Cristo, por las pruebas. Como cuarto punto, la Biblia nos dice en el versículo 22
es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entremos en el reino de Dios. La palabra entremos es un imperativo, una orden, un mandato, que entremos en el reino de Dios. Dios quiere que todos entremos. Por eso mueve todo lo que esté a su alcance para que el mundo pueda entrar al reino de Dios. Pero Dios sabe que en este mundo va a haber pruebas. Dios sabe que en este mundo van a haber tribulaciones. Dios sabe que en este mundo va a haber aflicciones, muchas pruebas. Y muchas veces parecerá que lo que Dios nos pide no tiene sentido. Parecerá que las pruebas que estamos pasando no son las que quisiéramos, pero Dios sabe que es lo mejor. Piensa, si Dios no escatimó a su propio Hijo en la cruz, el Señor Jesús murió de una forma terrible, execrable, espantosa, pero con un propósito. ¿Cuál fue el propósito de ese sufrimiento? ¿Cuál fue el propósito de su tribulación, de su dolor? ¿Cuál fue el propósito de cada una de las pruebas que Él pasó mientras estuvo aquí en la tierra? Su propósito fueron darnos vida, darnos esperanza a ti y a mí. Darnos esperanza, dar esperanza a esta humanidad. El Señor Jesucristo sufrió en la cruz, pero el Padre no vio el sufrimiento de su Hijo. No vio el dolor y el padecimiento que estaba pasando su Hijo. No vio aquella terrible situación en la que Él estaba viviendo. Él lo que vio fue que Él podía rescatarnos. Que aquella obra podía rescatarnos, podía salvarnos. Es interesante que tengamos presente que cuando pasamos una prueba, cuando pasamos una tribulación, nosotros pensamos que es lo más doloroso. Pensamos que nadie más está pasando una prueba semejante. Pensamos que nadie entiende nuestro dolor. Pero no sabemos que hay arriba y que cerca hay un ser que sí está plenamente consciente del dolor que pasamos. Pero Dios va a traer una bendición. Pero Dios quiere traer una bendición. Y es por eso que Dios nos trae esta palabra para que tengamos plena confianza en su soberanía, plena confianza en su grandeza. El apóstol Pablo nos decía en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 8, que las pruebas que pasamos no son comparadas con la gloria, con la dicha, con la felicidad que vamos a tener con Dios. Si entendiéramos a Dios, no necesitaríamos la fe. Pero Dios quiere recordarnos que las pruebas son parte de la vida. Son parte de la vida de un cristiano. Como conclusión, yo puedo decir que Dios tiene el control de todo. Y dentro de ese control, Dios tiene un propósito para todo lo que pasa en este mundo. Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Él es todopoderoso. Él es todopoderoso para hacer lo que Él quiere. Puede detener esta pandemia como un milagro. Puede detener en esta pandemia dándole un poco más de lucidez a los médicos, inteligencia. Puede hacer que ellos descubran la solución, la medicina a este mal. Pero ante todo tenemos que tener presente que es solamente su soberanía la que controla todo esto, la que va a decir cuándo se detiene todo esto que está pasando. Como siguiente conclusión, también es importante tener presente que los cristianos pasamos y pasan pruebas
y no una, sino muchas. Y que estas pruebas tienen un objetivo, un principal propósito: formar y forjar nuestro carácter, formar nuestra persona para que seamos personas cada vez mejores. También, como última conclusión, hay que tener presente que Dios tiene el control de todo, que nuestro Dios soberano tiene el control de todo y que debemos perseverar y mantener firme nuestra confianza en Dios, firme nuestra plena confianza en el Señor Jesucristo. Hagamos una oración. Dios amado, gracias te damos por este día y por esta palabra. Permite que pueda servir para cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Será hasta una nueva oportunidad.